Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse una vez más con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos muy contentos que esté con nosotros aquí y queremos recordarle que estamos estudiando durante este trimestre todo este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya hemos estudiado, nos toca estudiar un mensaje de liberación. Y estoy casi seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero si no es así, quiero invitarlo a que usted nos acompañe para leer en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 17, que nos dice de la siguiente manera. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Muy bien, yo estoy seguro que este texto lo va a aprender muy fácil, pero vamos a pedir la dirección de Dios para que se pueda quedar grabado en nuestra mente y podamos entender el estudio del día de hoy. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que ahora nos acompañe, ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos que su buen espíritu pueda grabar la verdad en nuestros corazones, sus buenos ángeles puedan asistirnos en todos y juntos podamos aprender su voluntad. Bendiga a cada uno que nos acompaña, donde quiera que se encuentre, usted le conoce por nombre. Queremos pedir que usted le ayude, le fortalezca con el estudio de su palabra. Ayúdenos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio del día de hoy. Y el día de hoy nos toca hablar sobre este tema muy importante que es Dios continúa animando a Moisés. Muy bien. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué demuestra que Moisés todavía no estaba dispuesto a obedecer el llamado de Dios? Ese Moisés ya le habían dado las pruebas. Imagine todas estas pruebas que le dieron. Pero aún así él todavía tenía ciertas preocupaciones. Muy bien, vamos a ver cuáles son esas ciertas preocupaciones. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 10 al verso 13. Mire cómo dice. Entonces dijo Moisés al Eterno, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. El Eterno respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Así, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero Moisés insistió, por favor, Señor, envía a otro. ¿Nos damos cuenta? Ahora había otra excusa más. Esto es, no soy fácil de hablar, decía Moisés. Y Dios le muestra que Él fue el creador de todo, inclusive del lenguaje. ¿Se da cuenta? Y al final Él dijo, bueno, mejor envía a otro. Muy bien, Él tenía sus preocupaciones, tenía sus dificultades para enfrentar la misión que Dios le estaba poniendo. Pero ahondemos un poco más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía, que es Patriarcas y Profetas, página 259, que nos dice así. Pero el siervo de Dios todavía estaba anonadado por la obra extraña y maravillosa que se le pedía que hiciera. Acongojado y temeroso, alegó como excusa su falta de elocuencia. Había estado tanto tiempo alejado de los egipcios que ya no tenía un conocimiento claro de su idioma, ni lo usaba con soltura cuando estaba entre ellos. Muy bien, y él estaba preocupado con esas cosas. Muy bien, pero no es todo, aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que es la continuación. Y dice así, estas excusas procedían al principio de su humildad y timidez. Pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o queja referente a su falta de preparación demostraba falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual le había llamado o que había cometido un error en la selección del hombre. Esto es, si yo ya le había quitado todas las posibles fallas que podían ocurrir,
Y aún él estaba así, entonces él estaba desconfiando de Dios, porque Dios lo llamó y Dios también lo estaba preparando. De hecho, Dios lo había preparado ya. La semana pasada estudiamos la escuela de las dificultades. Muy bien. Así que ahora sería dudar de Dios, poner en tela de juicio la decisión que Dios había hecho. Muy bien. Pero vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué ayuda proveyó Dios a Moisés mientras trataba pacientemente de animar a su siervo? ¿Y cómo fortalece Dios a su pueblo hoy? Esto es, Moisés puso todas las excusas posibles y Dios le daba la solución a cada excusa. Aún así, Dios le proveyó una ayuda más. Vamos a ver cuál es esa. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 14 al verso 17. Mire cómo dice. Entonces el Eterno se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Y ahora él sale a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y en la de él, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él te será en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y llevarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Muy bien, así que entonces él quedó diciendo que no podía hablar, que no sabía hablar, que ya no era fácil hablar para él. Y Dios dijo, bueno, yo conozco a tu hermano, él sí habla bien y él sale a encontrarte, así que él va a ser tu boca, yo voy a poner en ustedes lo que van a decir. Ahora no había ninguna excusa más, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios se enojó, porque después de estarle poniendo todas las cosas tan sencillas y simples, Moisés seguía rehusándose. Muy bien, entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasa allí. Vayamos a el Espíritu de Profecía, en este material que se llama La Maravillosa Gracia, página 275, el cual nos dice así. Comprendan los miembros de la iglesia que la obra en la cual están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello. Nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado, sintiendo su toque santo sobre nuestros labios. ¿Se da cuenta? Ahora también nos habla a nosotros. Si Dios nos mandó a hablar, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar. A veces nos decimos, es que nosotros no sabemos, es que no hemos sido instruidos, es que nos falta más, es que no nos enseñan. Pero recuerde que Dios es el que dio la boca, Dios dio su palabra. Nosotros debemos estudiarla y una vez que estudiamos la palabra, entonces comunicarla a los demás. Pero no podemos pasarnos todo el tiempo poniendo excusas. Muy bien, tenemos que hacer lo que Dios nos pide y nos habla a nosotros, su iglesia. Muy bien, así que pasemos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué seguridad adicional le ofreció Dios a Moisés? Ya le había dado todo, pero aún así Dios le da una seguridad más todavía. ¿Qué es esa seguridad que Dios le da? Vamos a investigar esa seguridad en la palabra de Dios. Acompáñame a leer allá en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 18 hasta el verso 23, que nos dice así. Entonces Moisés volvió a su suegro Jetro y le dijo, con tu permiso, volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. El Señor había dicho a Moisés en Madián, vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a Egipto. Llevó también la vara de Dios en su mano. El Eterno dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, cuida de hacer ante Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Dirás a Faraón, el Eterno dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. Yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Así que entonces Dios le dijo lo que iba a acontecer. Muy bien. Así que Moisés no iba a ciegas, no era una cosa que él no sabía. Dios le había dado evidencias muy claras de lo que iba a pasar. Muy bien. También Dios le dijo, mira, todos los que buscaban tu muerte ya no están, se murieron. Ahora él podía ir allá y podía ver que realmente la palabra del Señor se había cumplido. Pero quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de La pluma inspirada que está en Patriarcas y Profetas, página 260. Mire cómo dice. El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con todo su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitado que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría, y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Muy bien. Entonces, el hecho de que Dios nos encomiende algo y nosotros reconozcamos nuestra dependencia de Él, nos muestra que entendemos nuestra posición delante de Dios. Pero la obra solamente tendrá éxito si nosotros aprendemos a depender completamente en el poder divino para cumplirla. Muy bien. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a dar la eficacia que necesitamos, no para gloriarnos, sino para darle toda la gloria a Dios. Pero por hoy hemos terminado. Este es nuestro estudio del día de hoy. Espero que haya sido una bendición para usted, tanto como lo ha sido para mí. Pero ahora vamos a tener una oración. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Hemos aprendido tantas lecciones en la vida de Moisés y cómo Dios lo llamó y lo confirmó. Queremos pedir que nos ayude para que podamos comprender cuál es lo que usted nos llama a hacer cada uno y confiar plenamente en que en la eficacia de Dios podemos ser más que vencedores. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno de los que están en dificultades, en luchas, en decisiones, de tal forma que puedan confiar en Dios y puedan hacer la voluntad que Dios les pide. Bendiga a cada uno y a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle por estar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática y quiero verlo mañana. Así que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.